Buenas noches. Los datos son ya preocupantes. Galicia pierde población a marchas forzadas. Solo en 2012 se han perdido 15.500 habitantes y lo peor es que no hay remedio. Llevamos décadas sin que se tomen medidas. El vacío poblacional es inevitable. Lo que más preocupa es el grave desequilibrio entre cotizantes y no cotizantes. Que tener hoy en día una familia en Galicia sea casi una utopía y que la mayoría de los gallegos vivan en la franja atlántica. El rural es el gran sufridor, se está vaciando. Esta noche queremos mostrarle ejemplos, lugares en los que parece que se haya parado el tiempo. Hoy, en Informe en V, Galicia se extingue. Dos habitantes menos cada hora, 50 cada día, 1.500 al mes. Galicia pierde cada vez más habitantes y los que se quedan son cada vez más viejos. La mayoría residen en el denominado Eje Atlántico, mientras en las provincias de A Coruña y Pontevedra viven 3 de cada 4 gallegos. Las localidades del interior de Lugo y Ourense sufren una merma constante. La costa suma más de 2 millones de residentes. El interior, poco más de 600.000. Las aldeas se vacían en un éxodo hacia áreas urbanas. El campo dejó de ser productivo en Galicia, principalmente por el minifundio. Entonces se empezaron a abandonar tierras y eso produjo pues, que el campo se abandone, porque no se trabaja la tierra, entonces la tierra queda abandonada, los pueblos se destrozan, se caen las casas, no se arreglan, no se rehabilitan, la gente que queda vive en peores condiciones muchas veces porque claro, no tiene los servicios, a lo mejor una gran ciudad o una cabecera de comarca. La población, los gallegos y las gallegas no son conscientes del grave problema que supone para la comunidad y evidentemente también para España, porque esta situación se da en más comunidades, el tener esta tasa de natalidad tan alta, sumado a la tasa de envejecimiento, que también la tenemos de las más altas, la segunda en concreto más alta de España. Por lo tanto, hay una labor importante que sí que es responsabilidad del Gobierno de la Xunta de Galicia, que es la de la sensibilización. El problema es muy sencillo, nacen muchos menos gallegos de los que mueren. Con una media de apenas un hijo por mujer, cuando la tasa de reposición es de al menos 2, las cuentas no salen. Veamos las localidades con más nacimientos: Soutomayor, Barro, Ames, Oroso y Salceda de Caselas, todas ellas del Eje Atlántico y relativamente próximas a grandes ciudades. ¿Adivinan dónde están los concellos con más defunciones? Probablemente hayan acertado. De nuevo son municipios ourensanos y lucenses, en los que se registran más de 30 fallecidos al año por cada 1.000 habitantes. La Galicia tradicional desaparece. Este envellecemento da poboación ven provocando desde hai décadas o abandono dos recursos productivos, polo tanto, perda de capacidade productiva, perda de empregos no medio rural e, de forma indirecta, pero cunha relación moi clara, eu creo que o fenómeno tan desgraciado dos incendios está moi vinculado co abandono dos recursos productivos e, en consecuencia, ca desaparición de povos e, polo tanto, das persoas. O medio rural non está humanizado. En 20 años Bertamiráns pasó de ser, o en 25 años, un pueblo de 4 casas a prácticamente una ciudad en sí, y es solamente una parte del concello, ¿no? Es gente que tiene trabajo, son parejas jóvenes con trabajo asegurado, y que sí se pueden plantear eso, ¿no? Las cifras no son tan altas como en Ames, pero por ejemplo ha ocurrido en Culleredo, ha ocurrido en el concello de Cambre, aquí en Coruña, los ayuntamientos del entorno de Vigo ha ocurrido un poco algo parecido, ¿no? En el caso contrario, pues en el interior de Ourense, muy difícil acceso, donde no hay empleo porque la gente no trabaja ya el campo. y que emigran, que se van a vivir a Ourense, o que la gente mayor, pues ¿qué hace? Pues me voy con mi hijo, pues mi hijo vive en Ourense, pues me voy a Ourense. Pero por eso, porque
tampoco hay políticas que fomenten la vuelta al campo. La perspectiva de futuro para Galicia es poco halagüeña. Con una esperanza de vida cada vez mayor, nuestra comunidad sufre un mal común a las regiones europeas desarrolladas. Un fenómeno habitual en áreas de elevada calidad de vida, como la costa italiana, o bien zonas con elevada riqueza, como ocurre en el caso de localidades alemanas. En pocos años, 1 de cada 4 gallegos tendrán más de 65 años. Una tasa muy superior a la media de España, Portugal y el conjunto de la Unión Europea. El problema es, por lo tanto, también económico. Demasiados jubilados para pocos cotizantes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo estuve pagando la jubilación de tus padres éramos muchos y tus padres no eran tantos. Y ahora va a ser al revés. Nosotros, los que nos vamos a jubilar, vamos a ser bastantes más, y vosotros, los que van a venir con menos de 30, van a ser menos, es decir, va a haber menos reemplazo para que os ayuden a pagar mis jubilaciones. Así que vamos a tener un problema y tenemos que llegar a un acuerdo. O sea, yo voy a trabajar un poco más, pero me vas a conservar el inserso como está ahora. Si llegamos a ese acuerdo generacional entre generaciones, podemos seguir más o menos con un estado de bienestar. Nos queda mucho para llegar a generar un volumen de nacimientos que permita compensar el aumento de jubilados que va a haber. Hoy por hoy Galicia, a día de hoy, entre pensionistas y desempleados, tiene más número que cotizantes. Es decir, si este sistema se prolonga en el tiempo, que no se va a prolongar, insisto, porque la crisis va a remontarse ahora y por lo tanto va a haber más empleo y por lo tanto va a haber más cotizantes a la seguridad social, pero si la situación que vivimos a día de hoy en Galicia, que es que la suma de pensionistas más la suma de personas que están en el desempleo, es decir, la suma de la gente que vive de una prestación pública supera a los que aportan al sistema, pues evidentemente esto hace crack. La crisis económica, además, ha provocado que la llegada de la inmigración se reduzca, lo que, sumado a una Galicia vieja y en la que los jóvenes se van fuera al no encontrar trabajo, deja un resultado escalofriante. En menos de 10 años habremos perdido más de 100.000 habitantes. La Xunta quiere paliar el déficit poblacional con un nuevo plan de dinamización demográfica. Los expertos coinciden en que solo un cambio que impulse la economía, cree empleo y favorezca la conciliación laboral conllevará un cambio. Y, por supuesto, rescatar al rural de la dejadez política que sufre desde la creación de la autonomía. Va a haber más déficit que exceso de gente joven. Por lo tanto, si sigue emigrando la gente, no va a ser por esas condiciones que había antes, sino simplemente por condiciones económicas que aquí no permitan dar trabajo a la gente que lo está pidiendo. Y hay un efecto indirecto sobre el crecimiento vegetativo. Si las condiciones de trabajo no mejoran, la conciliación entre trabajo laboral y vida familiar no va a mejorar, sino que va a empeorar. Y esa es la principal causa del principal factor por el que perdemos población, que es la fecundidad. El 60% de los jóvenes viven con sus padres. Eso es un porcentaje altísimo. Entonces, tú si no tienes recursos económicos no te puedes plantear tener una familia. Y ya no solo eso, es que aunque tengas recursos económicos, aunque tengas un empleo, necesitas muchos más recursos económicos porque realmente las medidas de conciliación no funcionan. En países como Noruega tú pagas un 40 y pico % de impuestos, pero tú tienes garantizada la conciliación laboral y personal en este sentido, en el sentido de la maternidad, ¿no? Entonces, pues tendrían que articularse políticas que realmente ayuden a conciliar e que non se queden en el papel. Eu creo que o Goberno galego debería apostar de forma decidida e contundente pola posta en valor dos recursos, dos inmensos recursos productivos no medio rural que nestes momentos están ermos, están desocupados. A nosa xeración, ou a xeración dos nosos fillos ou dos nosos netos, vai a tomar cartas no asunto e vamos a ser capaces de construir unha nova sociedade e poidamos construir aproveitamentos económicos dos nosos recursos locais que nos permitan vivir dignamente e, polo tanto, tomar a decisión libremente de si queremos ter un, dous, tres ou ningún fillo. Tenemos un compromiso en fijar población en el rural y fijar la población dentro de las competencias de esta consellería evidentemente es en
hacer infraestructuras que den servicio a los vecinos de ese ayuntamiento que tiene un perfil rural, pero evidentemente un servicio que necesiten. Sería, yo creo que un error, y además un error imperdonable por parte de cualquier gobernante, el tener una decisión de hacer una escuela infantil en un municipio donde prácticamente no hay jóvenes y por lo tanto no va a haber niños. Y ahí es donde puede estar el problema. Si cada vez hay menos población en el rural, ¿compensa llevar ciertos servicios públicos a esas zonas? Y al contrario, si no se llevan, ¿cómo se va a asentar nueva población allí? Recortes y creación de servicios parecen términos opuestos. Llevar el agua o la luz a una aldea perdida o a una aldea que está, imagínate, pues a 10-15 kilómetros del núcleo, de la cabeza del municipio, eso es carísimo. Entonces hay aldeas en las que vive muy poca gente y que dar servicios a esas personas resulta muy caros, y en el siglo XXI yo creo que todo el mundo tiene derecho a tener los mismos servicios, no podemos discriminar por vivir en una ciudad o vivir en el campo. Que ha habido un ajuste presupuestario adaptado a la realidad que vive Galicia, que evidentemente hay menos ingresos y por lo tanto también el presupuesto de la Xunta es una realidad, pero que este gobierno tiene claro dónde debe de invertirse el dinero público, eso también es otra realidad. Y esto es que el debate se calla en cualquiera de los municipios donde hay una escuela infantil nueva, donde hay un centro de día nuevo o donde hay una residencia nueva, y por lo tanto estamos hablando de 6.000 plazas nuevas, públicas, en plena crisis. Otra de las consecuencias de la crisis es más que evidente: el desempleo. Sin perspectivas de futuro en el ámbito laboral, pensar en tener una familia parece utópico. La Consellería de Traballo ha realizado una encuesta entre casi 1.500 gallegos. Los gallegos y las gallegas nos han dicho que les preocupa el no tener un horario de trabajo adaptado pues a la vida familiar, para poder conciliar más y tener más medidas de apoyo a la conciliación y evidentemente tener más servicios que no lo tengan que cubrir los abuelos y las abuelas y que sí lo puedan cubrir las prestaciones públicas. Y si tienes trabajo, la complicación se centra en los horarios y las facilidades que no tienen los nuevos y futuros padres. Nada parece ayudar a tener una familia. Lo de la demografía es ya una carrera de fondo para un país que se ahoga. Es importante concienciar tanto a los empresarios como evidentemente también a los sindicatos de que se puede ser muy productivo en España trabajando la jornada laboral que contemplan nuestros convenios, evidentemente, y también se puede conciliar y se debe conciliar, porque lo que está claro es que a partir de las 6 de la tarde, 7 de la tarde, que el niño está en clase de inglés, hockey, judo y todo lo que podamos entretenerles, ahí lo que no se inculca es ni la convivencia, ni muchísimos valores que solo la familia puede dar. La historia demográfica de Galicia tiene mucho que ver con la pérdida de peso de su población con respecto a la del resto del Estado. Vayamos a los datos. En 1857 la población gallega representaba casi el 12% de la española. 100 años después, en 1950, su peso era del 9%. Desde 2011 ha bajado al 6%. ¿Pero por qué esta evolución histórica negativa? Para ello tenemos que remontarnos a un fenómeno tan de la tierra como la emigración. Pero ¿hasta qué punto es importante en estos números? A emigración inflúe evidentemente na dinámica demográfica, pero as grandes migracións en Galicia, que foron a primeira de 1880 a 1920, a segunda dos anos 50 e 60 do século pasado, pois non crearon, digamos, un declive demográfico, porque a población que quedaba reproducíase coa suficiente vitalidade como para sustituir esas cohortes que se marchaban, ¿no? Si la emigración gallega no ha sido determinante en la profunda crisis demográfica que sufrimos, ¿dónde están los motivos? Para encontrar las causas tenemos que retroceder a finales de los 70. La natalidad, al comienzo de la nueva década, pega un importante frenazo. Cambia el modelo de familia. Esta estampa de familia numerosa empieza a desaparecer. Antiguamente os fillos eran un investimento de futuro, é dicir, porque cando tiñan a partir dos 16 anos nas clases, ou 14 ou antes, nas clases obreiras, e a partir dos 18, 20 nas clases medias, os fillos
xa se tiñan un traballo e aumentaban os ingresos da familia. Hoxe, pola contra, se considera que se ten un fillo hai que ter medios para cuidalo ben, educalo adecuadamente e mantelo, unha vez educado, na casa até que atope un traballo, cousa que sucede moi tarde. Lo más curioso es que en este antes y después del modelo de familia gallega no ha influido de forma determinante la situación económica. Ese declive demográfico empeza antes da crise económica. Nos anos de bonanza económica, cando a xente tiña traballo e parecía que o diñeiro manaba das fontes, pois os datos eran prácticamente idénticos aos que son hoxe. La familia gallega no tiene menos medios, pero sí empieza a tener otro tipo de vida. Lo urbano empieza a mandar sobre lo rural, lo industrial sobre el campo. El progreso empieza a atropellar a la tradición. Hai un cambio de valores, de proxectos vitais e tal moi forte nas sociedades occidentais que digamos, é un cambio estructural que inhibe tamén a reproducción sin necesidade de que haxa crise económica. Así como antes a xente se lanzaba a ter fillos, incluso unha situación económica moito peor que a de agora, pois agora a xente, moita xente non pensa 2, 3 e 4 veces antes de ter un fillo e non digamos se son dous. Con el avance de los tiempos llega también el cambio radical en el papel de la mujer. Las madres de grandes familias y amas de casa eternas sufren también una transformación muy importante. Con tal de que todo vaya mejor, me da lo mismo. Está a incorporación da muller ao traballo e a ausencia de políticas que permitan conciliar o traballo da muller coa súa maternidade, tanto polo cuidado dos fillos, como, sobre todo, non entorpecer a súa carreira profesional ou incluso non vetar o acceso a muller ao traballo polo feito de estar embarazada ou de ter fillos. Otro de los factores tiene que ver con el tipo de ocio al que estaban acostumbrados los gallegos. La población en las últimas décadas tiene más facilidades para conocer mundo y todo ello está en ocasiones reñido con tener una familia de forma temprana. Sobre todo nos sectores medios e altos da sociedade hai un certo hedonismo novo que elude a paternidade e a maternidade para aforrarse as molestias, as privacións de todo tipo que implica a crianza. Non se pode viaxar como antes, nin vivir, nin sair de copas cos amigos. En Santiago, o Museo do Pobo Galego trabaja desde hace meses en un proyecto de análisis sobre la situación demográfica de la comunidad. Una de sus inquietudes está en si a los habitantes de hoy en día les importa que Galicia pueda llegar a extinguirse. Hai enquisas que demostran que só entre un 15 e un 20% da población é consciente de que isto é un gravísimo problema a medio prazo. Es la capital de la comarca de Osancares, un paraíso natural entre montañas atravesado por el río. Aquí el reloj tiene un ritmo diferente. En Navia de Suarna nadie tiene prisa. Es un día laborable y son las 12 del mediodía. Calles desiertas, comercios vacíos y carreteras sin coches. Sus habitantes no llegan a 1.300, pero el problema es que los vecinos cada vez son menos y más viejos. En los últimos 3 años solo han nacido 3 niños, todos en 2013. Ven perdendo habitantes sobre unha media entre 40 e 50 habitantes ano. Aquí é que non hai xente nova. Xente nova hai moi pouca que se quede aquí. E sí que se bota moito en falta xente nova, porque aquí da miña edad somos moi pouquiños. Cada hora peor, porque as persoas maiores están indo, o nacimientos non hai, e entonces cada hora peor. Navia aún conserva su colegio, un centro integrado con solo 53 alumnos de la zona.
es en infantil y primaria donde más se nota el futuro incierto de la localidad. Aquí levamos 2 anos sin que entre ningún neno infantil. Alumnos, previsión de matrícula, ninguna. A administración o que decide agrupar alumnado de distintas edades nas mesmas aulas, e, bueno, un ano de diferencia non é moito, pero un neno de infantil con un neno de cuarto de primaria é un problema. Se é un negocio, claro, que non é rentable en eso, non dá beneficios a corto plazo, pero son nenos, igual que os outros. Hai nenos que tendrían que estar ou irse a vivir fora con 12 anos ou estar 2 horas de transporte, hora e media. A veces les preguntas, non tedes ganas de que cheguen as vacacións? E dicen, non, porque vou estar solo. O sea, a mitad dos alumnos viven en pobos donde son eles os únicos nenos e algún ten sorte que ten un irmán para xogar. Cuando los niños crezcan se irán, solo algunos emigrantes vuelven. Si no se encuentra sustento fuera, en Navia se puede regresar al campo, a la economía de subsistencia. La explotación forestal y la ganadería son la única salida. El comercio, la empresa y las ayudas a emprendedores aquí suenan a chino. Muchos se van, casi todos en la edad de empezar el instituto ya tienen que ir a Lugo, entonces ya hacen la vida allí. Da miña generación pa aquí pouca xente quedou. Isto foi sempre un pouco abandonado por todas as administracións. Non hai industria pola zona, é unha zona un pouco centrada máis ben no que era sempre o sector básico, que foi a ganadería. Construí moitas materias primas, as vacas parece que pagan pouco, claro, e hai vellos nada máis. No campo ahora aquí tamén queda pouca xente, non queda moita xente no campo. É un tema general do que é a zona rural na provincia de Lugo, de Galicia e creo que máis partes de España. Tampouco facilitan as cousas para que a xente nova se veña para aquí. Si queres mirar un local para abrir un negocio, hai un montón deles que poin se vende, pero precios exagerados, como se viviras en Madrid. As posibilidades que temos a xente nova, e os bancos agora tampouco facilitan préstamos ni nada. A crise moita xente está sin traballo, está no paro, entonces non se anima a ter fillos. Hay menos mujeres que hombres, condenadas a trabajos rurales, optan por la formación y después se van para no volver. La despoblación de Navia es la crónica de una muerte anunciada hasta para sus resignados vecinos. Si durante la dictadura y la transición la amenaza de construcción de un embalse frenó su crecimiento, ahora el municipio vive en una constante resta. ¿Ves Navia deserto dentro de 10-15 anos? Como sigamos así, sí. Como sigamos así non tarda 10 anos, porque a población é toda maior. ¿Y tú ves tu futuro lejos aquí entonces? Hombre, yo preferiría quedarme aquí para siempre, pero no sé lo que sucederá. Si sigue así, si botamos outros 15-20 años, Navia está, pero na ruína. Isto acabouse, por desgracia. Dilo con resignación, Sí, señor, porque é verdade. Esta tienda que estaba chea de xente antes e hoy, nada. Cinco de los 62 municipios que componen la provincia de Pontevedra no llegan a los 2.000 habitantes. Uno de ellos es Campolameiro. Esta localidad dista unos 20 kilómetros de la ciudad de Pontevedra, proximidad que le ha ido restando población a sus 6 parroquias. La que está situada más al norte, San Cristóbal de Couso, cuenta con 7 aldeas, aunque la vida en una de ellas tiene los días contados. Se trata de Fafide. Esta é unha da por aquí, será máis deshecha de todas. Esta anciana es una de las vecinas que mantienen vivo este pequeño núcleo rural, salpicado con una decena de casas, la mayoría de ellas abandonadas. Filomena nació en Fafide hace 75 años y aunque le cuesta hacer cuentas, recuerda que en un tiempo su aldea latía con más fuerza. Animales, xente non moita, pero éramos, pois se che conto, ben, vou de contar, 7 familias. Éramos de críos, pois, eu que sei, agora mesmo, tiño que fazer recuento para contalos, pero éramos 4, e 4 arriba 8, e nós hermanos 3. Sobre 15 ou así, sí. Pero los niños crecieron y buscaron un destino mejor. Entre la emigración y los fallecimientos, el lugar se quedó prácticamente abandonado. Somos dúas. Dúas veciñas? Dúas. Desde 2003 somos dúas veciñas. Eu que sei, porque a vida empezouse a desfacer animales e cousas así.
E non haber, a xente botouse, eu que sei, ao pueblo a traballar. Tamén foi moita a migración, tamén moitos marcharon para fora. Os primeiros para a América xa non volveron agora, pero xa morreron, viñeron fillos. Os segundos foron morrendo tamén e marcharon. Unha veciña ainda vive en Vigo, estaba na entrada. A outra morreu. Estes daqui tamén morreron, estas dúas casas están caídas. E outros despois os que quedaron, pois foronse marchando, como por exemplo a miña filla. Su esposo Laureano, con el que tuvo 3 hijos, también emigró a Suiza, pero Filo prefirió mantener su vida en Campo Lameiro, que intercalaba con visitas esporádicas al país helvético. Tiña animales, tiña vida, e fomos aguantando aquí, hasta agora que quedei sola, e difícil a vida, mas eu tenho vida. De feito, teño ainda, Poño patatas, boto maíz. La vida en soledad la acompaña desde hace un tiempo. Su marido regresó de Suiza y Filo pudo disfrutar de una convivencia familiar plena. Pero años después, su puzzle vital se quedó sin piezas. Feliz non. O que me sinto é aburrida, deprimida, por eso salgo moito de excursión. Queiras que non, falleceu o meu marido, falleceu a minha mamá, o 91, o 92 o meu home, logo o 96 o meu pai. Queres que non, as mortes é cousas, sabes, cousas que sofres e che van pouco, che piden factura agora. Pero si, vou moito polo exerso. Pois a moitas partes, mira, o 19 xa vamos a Portugal, o 23 de marzo, 10 días a Ibiza. Son distracciones puntuales que le permiten romper su rutina. También sus hijos y nietos, que residen en Pontevedra y a Estrada, la visitan con asiduidad. Donde no encuentra mucha complicidad es con su única vecina, también septuagenaria. Ben, pero unha que se abandonou xa, porque eu non me encontro ben. E tiño meus achaques de feito, estou reciando unha gripe. Pero salgo, pero ela non. No es el caso de Filo, que camina un buen tramo para tomar el autobús cuando tiene que acudir al médico, al banco o a la compra. Y en su casa, leña, huerta, animales e incluso se atreve con el tractor, que alguna vez le dio un buen susto. Que me achou a falda na palanca, nunca puxo máis falda no tractor, sempre un pantalón. Su voz refleja el sofoco que sufrió en aquel momento y es consciente de que en sus circunstancias puede ocurrir cualquier otro percance. Sí, sí que teño medo. Agora sí que me pasa, que me ocurre. Si me pasa moito pola mente. Ando de feito, ando co teléfono, xa non quito do bolsillo. Se me dá tempo a chamar, se non me dá, será o peor. Una soledad que tampoco llevan bien sus hijos, que ya le han insistido varias veces en que conviva con ellos. Sí que me plantean, pero son eu, metes que me arreglo, de verdad. Querenme levar, pero non, eu, a verdad, estou aquí. É a miña vida así. E lle gusta? Sí, é solitaria, pero o meu vida é ese. O crudigamos, calceto. Y a veces también juega a las cartas, en su caso al solitario, claro, y es que aquí en Fafide, al margen de su familia, las visitas escasean. Que ten aquí de servicio? Ningún. Ten que ir a Campo Lameiro porque aquí non ten nada. Nada, non? nada. Ten un contenedor de basura, pouco máis. Nada máis. Tiñamos o pescado e o pan, pero agora non podo comer pan. O pescado tamén por 1 kilo de xurelos non pode vir hasta a aldea. ¿Qué pasa cuando en estos pequeños núcleos ya no queda población? La cada vez mayor existencia de aldeas y pueblos abandonados en Galicia está generando un nuevo negocio. Las aldeas se venden. Un mercado dirigido bien a clientes de alto poder adquisitivo, nacionales o extranjeros, que buscan remedio a su estrés laboral, o bien aquellos que no pueden sufragar su vida en la ciudad y buscan una alternativa más asequible en el campo. El perfil habitual del propietario que pone el cartel de "se vende" es el del heredero que huyó del proyecto vital de sus progenitores, ya fallecidos. Los que heredan esas casas normalmente no suelen hacer vida allí, por lo cual tampoco tiene mucho sentido tener una propiedad si lo que tienes que hacer es pagar impuestos y catastro y de vez en cuando limpiarla. Entonces, pues bueno, lo lógico sería que se venda. Aldeasabandonadas.com es una de las agencias nacionales de referencia que acapara la mayor parte de la oferta existente en Galicia, en torno a una treintena de núcleos deshabitados. En su web se pueden encontrar ofertas dispares en cuanto al precio. Por ejemplo, esta aldea ourensana en total estado de abandono la cede su concello por 0 euros, a cambio de una rehabilitación que la convierta en pueblo ambiental para su explotación turística. Por lo general, los precios y ofertas oscilan entre los 60.000 y los 400.000 euros. Son pueblos a la sombra de embalses, en algunos casos con escuela, monasterio
o fincas de labranza, otros con gran encanto y vistas al mar. En general, son casas semiderruidas, entre maleza. Esta agencia virtual también trabaja en Asturias, Cataluña, Castilla o Extremadura, aunque las ofertas de Galicia tienen mayor salida. En precio entiendo que es lo que más puede interesar. Asturias, pues bueno, tiene otros precios y bueno, Cataluña otros. Es un poquito quizás, hombre, no diría la oportunidad, pero sí uno de los sitios donde se puede comprar ahora mismo. En cuanto a los potenciales compradores, cada vez son más los extranjeros interesados. Nuestro perfil es centro Europa y norte de Europa, ¿no? Ni siquiera, bueno, por lo menos rusos es difícil, ¿no? Nos han tocado un par de veces, pero bueno, por cosas muy anecdóticas. Pero la mayoría es gente, pues bueno, pues con una cultura de rehabilitación importante. La semana pasada vendimos a un suizo, precisamente, una casa de turismo rural en Pontedeume y bueno, tenemos también, sí, funciona. Aunque el desembarco foráneo en el rural gallego es de momento testimonial, en cualquier caso los clientes adquieren estas propiedades por diferentes motivos. Pues es para residir, para un retiro o para vacacionar, lógicamente. Esa fue la razón por la que este pontevedrés adquirió hace 10 años este conjunto de 4 edificaciones en la aldea de Perdiz, situada en el concello de Alhama. En principio era una casa, se compró un poco así como inversión y porque gustaba el sitio para arreglar. Y después, bueno, se fueron adquiriendo las otras, con la intención de arreglarla pues para casa de fin de semana, de ocio, de venir aquí el fin de semana o vacaciones. Pero esa idea inicial se fue al traste en poco tiempo. En el momento que analizas tu economía y ves que sería un trabajo inmenso arreglar esto, o sea que no está al alcance mío ahora mismo arreglar todas estas casas. Una rehabilitación de esta pues cuesta dinero, pero bueno, se suele hacer por la administración y se suele hacer, pues bueno, poquito a poco, tampoco hace falta que sean las 4, puedes hacer una perfectamente, ¿no? La propiedad, que ocupa una superficie de 1.300 metros cuadrados y con una finca de 12.000 metros, está a la venta en la web por 77.000 euros. Ubicada en una aldea donde solo reside una familia, la tranquilidad está más que asegurada. Es un sitio muy tranquilo, muy soleado y bueno, a quien le guste la tranquilidad y el campo y el monte, vamos, esto le va a gustar. Yo creo que sí, que a lo mejor que es el momento precisamente para estos pueblos que se están abandonando, que pueda venir gente a ellos, porque lo que más nos puede ayudar a lo mejor es la crisis. O sea, la gente ya no por ocio y por fin de semana, buscará a lo mejor un sitio más barato para poder vivir. Entre la comarca de Afonsagrada y Asturias encontramos Negueira de Muñiz, un concello ubicado entre montañas atravesadas por el río Navia. Paraíso natural casi virgen para el turismo. A nuestra llegada, tan solo un perro de gran tamaño nos recibe en la plaza del ayuntamiento. No hay nadie en la calle a las 12 del mediodía. Llamamos a las puertas. A una, a otra, otra más. Lo intentamos en una cuarta, sin éxito. Nadie nos espera al otro lado. Persianas bajadas, algún todoterreno aparcado y un silencio solo interrumpido por ladridos. Al fin encontramos vecinos en el municipio menos poblado de Galicia. No llegan a 200 habitantes, la mayor parte de avanzada edad. Se resisten a emprender una huida que los ha dejado solos. Pues vivise bien, antes éramos muchísimos. Xente nova como en todas partes, pouca. Eu que sei por que marcharon porque isto non dá moito de sí. Ahora aquí no pueblo non hai ni siquiera un neno pequeno, menos de 20 anos. Xente nova ten que buscar outra. Hoy non vale como antes el minifundio. Hoy hai que ter, se tes vacas tens que ter máis de 50, senón non vives delas. Aquí 50 averías, pouco máis había en todo o pueblo. Cando traballaba, que facía? De cornado. No campo, non? Claro, traballar no campo. Antes era ganadería, había vacas, todo eso, e agora máis oviño. No, del campo ahora non vive nadie, vivíamos antes, agora nada. E entón aquí que se fai no día a día? No día?
Pois, comer e beber. E teme que dentro de 20, 25 anos poida desaparecer isto porque non queda ninguén? Desaparecer non ten por que desaparecer, lo mismo, porque eu creo que aquí, como non necesita nada de o ayuntamiento, mentres haya X personas, non ten por que desaparecer. El destino de Negueira está por escribir. Los que mantienen vivo a este concello han ido contemplando día a día su decadencia. Cuando Galicia vivía del campo, sus soleadas laderas en verano y húmedos pastos en invierno permitían vivir de la ganadería y la huerta. Y ahí parece haberse detenido el tiempo. En la iglesia solo hay misa cada 15 días y en el cementerio 2 contenedores hacen compañía a las flores. Ahí están, plantados desde el año 88. El bar está cerrado. No hay farmacia ni comercios. Tampoco escuela o kiosco. Todo queda lejos. Algo tan común como ir a la compra es aquí una odisea. Foi o Corte Inglés algunha vez, sabe o que é? No. E o Mercadona? Tampouco. O Gadis? No, pero aí non. Por aí non interesa. E a compra, onde fai a compra? A Fonsagrada. Foi ao cine algunha vez? Sí, fun al cine, sí. Sí. E cantos anos fai deso? Pois deso hai, haberá 50 ou 60. O cine non me interesa. Ya, aquí non hai. Hai pouco dinero. O médico aquí hai un centro, a primeira casa que hai aquí, e ven de Fonsagrada 2 veces a semana. E se non, pois, baixa a Fonsagrada. E médico aquí houve sempre. Antes había médico titular daqui. E cando marchou o médico? O médico cando empezou a quedar menos habitantes e todo eso, entonces xa foi dando a quitar. E para o bus por aquí? Non hai bus agora. Antes era un coche de línea, pero claro, al disminuir a xente, pois, quitaron. E empezaron a poner taxis por aí, e foderon todo. Antes había, pero agora non hai personal, e claro, el asunto del dinero está jodido. A escola tamén pechou porque os chavales que, precisamente os chavales que hai, agora van a San Antolín de Ibias, que é de Asturias, que son os de aquela parte dali. Vostede sería capaz de vivir nunha cidade? Non, mellor que aquí non. Eu viví xa en ciudades, vamos, en Lugo xa vivimos tamén, e todo, pero non, estamos a quitarse moi ben. Luis Río fue alcalde de Negueira durante el franquismo. Ahora, cuando aquí eligen gobierno municipal, tienen listas abiertas. La democracia directa que han ansiado movimientos sociales como el 15M, la tienen en este remanso alejado del mundanal ruido. Siendo tan pocos, por lo menos, que el alcalde sea el mejor. Como nos conocemos todos e todo, pois, aquí o que se mira, pois, é boa persona que débese de buscar, a persona que sea boa persona para todos e non máis, que non haxa polo medio, que non haxa amigos ni enemigos. Hai varias candidaturas e despois de votación, que ademais pode ser dos concejales que hai, pode ser alcalde el que máis votos ten. O sea que aquí hai, ahora hai son 5 concejales nomás. E dos 5, el que máis votos, o mellor o que está encabezando a lista, se hai un concejal que lle saque máis votos, xa lle leva o cargo. Nuestro protagonista también fue cartero, repartía las misivas en barca. A mediados de los 50 se llenó el embalse de Salime y se separó al pueblo. Para llegar al otro lado había que coger los remos. Por eso muchos buscaron futuro lejos de allí. Paradójicamente, en los últimos 40 años, nuevos moradores han ocupado las casas. Optaron por volver al origen. Preguntamos por ellos y obtenemos respuesta. Aquí había muchísimos pueblos, todos esos por aí, moitos. E agora marcharon todos porque veo o embalse non lles quedou nada, nada máis que un pouco para arriba. Claro, este puente non faceron porque costaba dinero, e el alcalde que era el alcalde do Viaño, era un cabrón como os cuartos do puente, non hizo. Marchou todo ese lado da Logo, ora son da comuna, non hai ningún de aquí. Sí, ocupas son todos. Todos que hai desa parte son todos ocupas.
Aquí chamamos da comuna, pero non son da comuna. Bueno, si son, porque ocuparon outras casas de outros. Ali viven nada, non viven nada, que viven deso que lles dan. Non pagan luz, non pagan agua, non pagan nada. Un pueblo que hai o Vilar, e hai, é un pueblín pequeno, igual hai 30 personas, hai máis que aquí. Moitos dedícanse pois, a ter ovellas, a cabras, por aí. Esos por aí pues dedícanse a eso. La intriga por saber qué nos espera es más fuerte que el largo recorrido que tenemos por delante. Sin barca, nos subimos al coche. El puente queda lejos. En núcleos como Vilar o Vilauxín, sus habitantes no son dueños del suelo, pero al estar asentados en terrenos considerados monte comunal, explotan las tierras, reparten entre los comuneros los recursos por igual. En Ernes se acaba el asfalto y allí nos espera Luz. Está en una cooperativa puesta en marcha con la ayuda de fondos europeos. Hola, pues bienvenidos aquí a la cooperativa Ribeira do Navia, aquí en Ernes, y os enseño el taller de transformación que hicimos. Somos 4 vecinos. Una de nuestras actividades es este taller donde vamos a transformar fruta y cosas de la huerta más bien. Y otro tipo de actividad de la cooperativa son trabajos forestales y después también tenemos algo de construcción, bioconstrucción, restauración hacemos. Y aquí veis las instalaciones según los criterios un poco para conseguir el registro de sanidad, que estamos con los trámites, pero pues en breves ya queremos empezar a vender en tiendas. Su acento belga la delata. Forma parte del colectivo de foráneos que acabó enamorada de este recóndito lugar y se quedó. Lleva 22 años. No está sola, otras 5 casas están habitadas. Un emigrante retornado que arregló su vivienda y familias que reivindican un vivir diferente. Eso no estaba incomunicado, teníamos que cruzar en barca y eso fue un sacrificio muy grande cuando tuvimos que, a partir de que los niños tuvieron que ir al colegio, entonces había que cruzarlos todos los días por el embalse. Claro, al marchar toda la población autóctona, pues nosotros ¿qué veníamos a hacer? ¿A escondernos? O, ¿sabes? Esas cosas sí que hubo comentarios, ¿no? A mí yo creo que todo el mundo ya me conoce bastante bien, también el otro lado. Llevamos así una buena relación. Puede que en los años 70 y 80 hubiera hippies en Ernes, pero ahora no. Solo viven de su trabajo en el campo, venden sus productos ecológicos en ferias o intercambian lo que tienen. Es su manera de mantener viva la filosofía comunal. Se conforman con lo que tienen. Interesa que la gente viva en las ciudades porque dependen. Son gente que dependen de todo y aquí en el pueblo te puedes hacer medio autosuficiente y gestionar tu vida. Solo Luz quiso hablar con nosotros. El resto de vecinos prefieren no hacer más publicidad. No vaya a ser que se corra la voz y se produzca la pérdida del paraíso. El campo gallego está inmerso en un auténtico círculo vicioso. En el rural vive cada vez menos gente y cada vez se recortan más servicios públicos. Sin esos servicios públicos es imposible que esas zonas vuelvan a recuperar población. Nuestro campo es una potencia, pero no una fuente de empleo. Puede que en muy poco tiempo perdamos algunos de nuestros lugares únicos. Así nos vamos. El próximo fin de semana, un nuevo Informe en V. Dressed in a spacesuit, out walking the pavement. The night is our own starry dome. The kids on the bus will assume fancy dress, spending the spacewalk alone. When you're alone to the end. The Reaper's reward is a fool to befriend. My months blaze around insane satellites, caught adrift in the night, so long and restless. I can spend my time in a place so